a un nuevo episodio de Separación y Divorcio Femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu host, y como lo prometido es deuda, la semana pasada les anunciaba que iba a estar hablando sobre cómo saber cuando una relación ya no da más, cuando una relación debe terminar, cuando llegó a su fin. Y por supuesto que hablaré desde mi experiencia personal, porque esta es una de las preguntas que más me hacen cuando quieren hacer coaching conmigo, y es que están todavía dentro de la relación, no saben si deben tomar la decisión de separarse o no, o si pueden dar otra oportunidad. Aquí estoy con un tecito porque vamos a conversar. Hoy no va a ser un episodio estructurado, vamos a conversar porque esto es desde mi experiencia, el cómo me fue a mí y qué tipo de preguntas me hacía o me hice para llegar a la conclusión de que mi relación tenía que terminar. Hablemos primero desde esta cuestión cultural. Estamos en América Latina, yo vengo de un país súper machista porque los cubanos tienen mucha fama de ser mujeriegos, tienen mucha fama de ser coquetos, de ser, sí, también atractivos, de bailar muy bien, de mucha fama tienen los cubanos, pero la realidad es que es un país extremadamente machista, donde están súper marcados los roles de mujeres y hombres y donde rara vez se escucha o se ve a alguien confrontar este tipo de roles o hablar de un cambio en este tipo de roles, de lo que debe hacer el hombre, lo que debe hacer la mujer. Y como vengo de este país, pero también llegué a un país que tiene una cultura muy marcada de los roles de la mujer, de los roles del hombre. En Ecuador hay una cultura del feminismo, hay un movimiento muy grande y sí he visto, quizás porque ya llevo casi 10 años acá y no sé cómo estará la situación ahora en Cuba, en mi país, pero sí he visto a las mujeres manifestarse en este sentido y en redes se habla muchísimo y las mujeres tenemos un poquito más de libertad. También tiene que ver un poco con el poder adquisitivo de las mujeres, tiene que ver con la cultura de la individualidad. Por ponerles un ejemplo, en mi país las chicas podíamos salir de nuestra casa una vez que nos hubiésemos casado o estuviésemos viviendo en concubinato con nuestro novio, pero no es común, también por un tema económico, que las chicas, las mujeres, se vayan de sus casas solo a vivir solas o a vivir con una amiga o a vivir rentadas o a independizarse. No es común. Lo común es que salgamos de nuestra casa a vivir con nuestro novio o a vivir con nuestro marido. Entonces, en mi caso, yo nunca experimenté esto de vivir sola. Yo nunca pude probar cómo era vivir sola o vivir solo con una amiga porque desde los 15 años salí de mi casa a vivir, sí, en una escuela militar con otras chicas. Éramos cerca de 90 chicas dentro de un dormitorio grandísimo, le decíamos cuarteles en Cuba. Y luego pasé a la universidad y también era becada, era viviendo en un dormitorio con 6 chicas más. Y esta vida en comunidad no tiene nada que ver con la vida en solitario o la vida con una amiga, por ejemplo. Cuando salí de mi casa fue justo ya para venir a vivir acá, salí con un hijo. Entonces, lo común en mi país es que vivamos en familia todo el tiempo y cuando salgamos de nuestro hogar, las chicas salimos a vivir con un hombre. Y esto de alguna manera fragua o va sembrando la semillita del miedo de qué dirá la gente o qué podrán decir de mí si yo me voy de mi casa solo a vivir sola o si decido vivir sola hasta los 30. Y es muy común que hayan comentarios entre las tías, las vecinas: esta chiquita es medio rara, esta chiquita yo creo que no le gustan los hombres, porque, como ya decía, lo común era que saliéramos con el novio, no que saliéramos a vivir solas. Y yo no recuerdo, en mis tiempos de juventud, no recuerdo haber conocido a una sola chica que viviera sola. Era muy poco común. Y esto también va sembrando esa semilla de el miedo a la soledad. A mí, en lo particular, a mí me gustaba la soledad. Yo recuerdo cuando me quedaba sola en mi dormitorio de la universidad, que mis amigas
se iban a sus casas. Muchas veces yo prefería quedarme sola los fines de semana y no ir a mi casa. Yo disfrutaba mucho una lectura, disfrutaba mucho estar en soledad. No sabía en ese entonces que se trataba de ejercicios de meditación, pero meditaba muchísimo y me encantaba, disfrutaba mi soledad. Pero hay muchas mujeres, sobre todo en mi país, que no saben cómo son cuando están solas, que no saben estar en soledad, que salen de una relación y entran a otra relación. Y como no saben quiénes son cuando están solas, esto las lleva a permanecer en relaciones que no son saludables ni son beneficiosas para ellas. Y también esa semillita del miedo a fracasar, y este fracasar lo digo entre comillas porque por mucho tiempo escuché entre las personas más cercanas a mí el que un divorcio o una separación o una ruptura era un fracaso. Y esto está ligado mucho al no hiciste lo suficiente, no hiciste lo que tenías que hacer. Y se sigue viendo, sobre todo en Latinoamérica, porque se habla de que no escogiste bien a la pareja con la que ibas a compartir el futuro. Y este no escogiste bien, una vez más, pone el peso de esa responsabilidad de sostener una relación en las mujeres. Cuando hablamos de fracaso, esto para nosotras significa que nos equivocamos en algo. Y sencillamente una relación es un tema, es un asunto de dos personas y una separación también lo es. Por lo tanto, no significa fracaso el que esas dos personas decidan no continuar en la relación. Para mí, para Mirelis, después de 5 años de haberse separado, el fracaso hubiese sido realmente haber continuado en una relación que no era beneficiosa o no satisfacía mis necesidades. Y cuando hablo de necesidades, no solo estoy hablando de necesidades emocionales y espirituales, también estoy hablando de necesidades económicas, porque, como lo decía en el episodio anterior, aunque no se diga y nos cueste mucho trabajo hablar de esto, porque sigue siendo un tema tabú, yo considero y he visto estadísticamente y he escuchado a las mujeres que hablan conmigo que la gran mayoría de los divorcios y las separaciones tienen un trasfondo económico. Y no nos gusta hablar de esto, pero es la realidad. A veces, cuando estamos en este tipo de relaciones que no son beneficiosas para nosotras, sabemos que algo no está bien, algo nos empieza a incomodar y es sencillamente la intuición. Por eso he hablado aquí en otros episodios sobre la intuición. Y cuando esa intuición empieza a incomodarnos, empieza a decirnos algo aquí no está bien, este camino está torcido, estas letras no se leen bien, pero continuamos aferrándonos a eso, encontramos muchas excusas para no enfrentar la realidad. Y la realidad es que esa relación ya no nos llena, esa relación ya no nos mantiene alineadas con nosotras mismas, no nos alimenta. Cuando yo empecé a desechar todas esas excusas y comencé a contarme verdad, a mirarme al espejo y a sentirme incómoda conmigo misma, porque después de que te has maquillado tantas excusas, después de que te has adornado tanto la vida con todas estas mentiras que nos contamos y nos decimos para seguir postergando lo inevitable, comienzas a hacerte otro tipo de preguntas. Y por eso, para todas aquellas mujeres que estén atravesando una situación como esa en la que no sepan cómo tomar la decisión, yo les voy a contar cuáles fueron las preguntas que comencé a hacerme para tomar la decisión definitiva. Por último, yo recuerdo que muchas veces esperaba que sucediera algo grave. Muchas veces yo me decía, si me fuera infiel, yo tendría una excusa para dejarlo, o si me pegara, yo tendría una excusa para dejarlo, porque eran cosas que yo sabía, yo tenía claro que no podía permitir. Y cuando dejé de mentirme así, de decirme, ¿qué estás esperando? No tienes que esperar que pase algo peor para tomar una decisión, esta es tu vida. Cuando entendí que como mujeres adultas vivimos aproximadamente de 70 a 80 años no más, porque la verdadera edad adulta está sobre los 20 años y muchas ni siquiera llegan a los 80 años de vida. Empecé a darme cuenta de que esta era mi única vida y que todas esas voces, todas esas opinólogas que estaban a mi alrededor
no iban a hacerse responsable de mi vida a edad adulta, o sea, en la vejez, cuando ya tuviera que quedarme con este hombre que hacía mucho tiempo me hacía sentir muy infeliz. Y empecé a hacerme preguntas relacionadas con la felicidad, que por último, después de la separación, también sentía que algo me faltaba en cuanto a la felicidad. Pero una de las preguntas más importantes que me hice fue, ¿estoy realmente feliz en esta relación? ¿Y qué era para mí la felicidad en ese momento? Para mí la felicidad en ese momento era, no sé, que me trataran bien, ser valorada y ser respetada, vivir en reciprocidad. Y cuando todas estas preguntas se sumaron a esta, estoy siendo valorada, estoy siendo respetada, estoy dando más de lo que recibo, las respuestas comenzaron a llegar automáticamente. Y entre sentirme atrapada y sentir el miedo a terminar la relación, porque definitivamente yo sabía que lo que me tocaba después de asumir esa separación iba a ser sumamente duro, pero también visualizaba esa libertad, visualizaba ese alivio que sabía que me iba a causar soltar ese peso con el que ya no me sentía feliz. Porque sabemos que hay muchas cargas que nos hacen muy feliz, como puede ser la carga de, no sé, estar haciendo un nuevo proyecto, de estar construyendo la casa de nuestros sueños, de estar estudiando la carrera que queremos. Esas cargas nos llenan de felicidad, pero yo sentía que esta carga, este matrimonio era una carga que me daba mucha infelicidad, mucha insatisfacción. Y otra de las preguntas que vinieron a mí era si estaba perdiendo mi identidad por mantener esta relación. Porque cuando iniciamos un matrimonio sentimos que nos convertimos en la esposa de alguien. Y muchas veces eso tiene que ver también con la profesión. Nos convertimos en la esposa del doctor, nos convertimos en la esposa del gerente y de alguna manera vamos perdiendo nuestra propia identidad. Recuerdo que me planteé y me empecé a preguntar también, ¿desde cuándo no escribo? ¿Desde cuándo no hago un poema? ¿Por qué ya no escribo poesía? ¿Por qué ya no me gusta leer ciertos temas? ¿Por qué no me puedo concentrar cuando estoy viendo una película que debería disfrutar? Porque ya no disfruto estar dentro de mi casa. Fíjense hasta qué punto. Llegó un momento en el que yo no me sentía feliz dentro de mi casa. Llegó un momento en el que yo no disfrutaba los momentos familiares. Yo no quería que llegaran los fines de semana. ¿Qué persona no quiere que lleguen los fines de semana para disfrutar a sus hijos, para disfrutar a su familia? Bueno, hay momentos en los que sí, no quieres que llegue el fin de semana porque también es un poco agotador, pero yo todo el tiempo sentía que no quería que llegara el fin de semana, que no quería llegar a mi casa por la tarde. De hecho, empecé a notar que aun cuando no tenía que quedarme en la oficina, me quedaba muchas veces en la oficina hasta más tarde, haciendo nada, solo por no llegar a mi casa o por llegar tarde, quería llegar más tarde a mi casa. Y eso también implicaba pasar menos tiempo con mis hijos y eso no era justo. También empecé a tener muchísimas dudas, empezaron a surgir muchísimas dudas relacionadas también con esto, si yo era buena madre, porque no quería llegar temprano a mi casa para estar con mis hijos. Empecé a preguntarme si estaba exagerando en todo este desprecio que tenía hacia mi expareja. Empecé a preguntarme si después me podía arrepentir y qué iba a pasar conmigo si terminaba todo esto. Y son dudas que son prácticamente válidas porque nadie toma decisiones desde la absoluta certeza, pero cuando se toman decisiones desde la duda, pero con valentía, todo nos resulta diferente. Porque recuerdo también cuando tomé la decisión, por ejemplo, de la carrera que yo iba a estudiar, para nada tenía claro si iba a ser la profesión que iba a ejercer toda mi vida. Para nada tenía claro si esa carrera en algún momento me iba a gustar realmente, porque recuerdo que la tomé sin siquiera saber en qué consistía, pero lo afronté desde la valentía hacia lo desconocido. Y esa identidad de Mirelis también se fue perdiendo con el paso del tiempo, porque recuerdo que en esos años yo asumía muchos retos desde la valentía, asumí retos de pararme ante un escenario, así conseguí un premio de actuación femenina en teatro.
asumí el reto de presentarme a concursos literarios cuando tenía este síndrome del impostor en el que creía que yo no era capaz de ganar un premio y así fui conquistando muchos logros a lo largo de mi vida. ¿Y por qué a esa edad, 34 años tenía yo, me estaba cuestionando tantas cosas desde el miedo que paraliza, no desde el miedo que te invita a desafiar el futuro? Fue en ese entonces donde me di cuenta que en realidad estaba buscando excusas para no decepcionar al mundo que me rodeaba, no decepcionar a esa imagen de redes sociales que le estaba mostrando yo al mundo, donde tenía un hombre guapo, el padre de mis hijos. No quería decepcionar esa historia de una relación de más de 10 años, porque se premia mucho en redes sociales los aniversarios, se premian mucho los años que una pareja pueda convivir y ahora entiendo y me gustaría desafiar todo eso. Por eso cuando alguien celebra en redes sociales sus aniversarios de bodas, a mí me cuesta mucho trabajo felicitarlos porque cuestiono mucho si ese matrimonio solo está contando décadas o está realmente disfrutando los años que llevan juntos. Y ojo, con esto no quiero decir que no crea que la gente no pueda ser capaz de disfrutar los años juntos. Pero como ya yo estuve ahí, como yo también hice eso, como yo también posteaba mis aniversarios, como yo también posteaba esa caricatura de familia perfecta y feliz, me cuesta mucho trabajo mirar todas esas imágenes en redes sociales sin cuestionarlas. Y me gustaría muchísimo saber que alguna de esas mujeres que estoy viendo en redes sociales esté llevando una relación genuina y no esté sosteniendo una imagen por el que dirán o no esté sosteniendo esa imagen para hacer feliz a la familia o mantener esta falsa idea de armonía familiar, porque ya lo hice y recuerdo lo infeliz que era cuando lo estaba haciendo. Como también recuerdo todas las excusas que me puse para no asumir la realidad. Y una de esas excusas era el hecho de que nadie es perfecto, que todos tienen defectos y sí, nadie es perfecto, pero hay diferencias entre defectos manejables y hay diferencias entre comportamientos tóxicos y dañinos. Y hoy me doy cuenta de que aquello que yo justificaba como este hombre tiene estos defectos, esto no es perfecto, eran comportamientos muy tóxicos, eran comportamientos que por demás no me merecía, pero por último yo creo que nadie se merece eso, ni siquiera los hombres. Otra de las excusas que me ponía era el que ya había invertido mucho tiempo en esa relación. Chicas, mujeres que me escuchan, no recibimos un bono, no recibimos una medalla por acumular tiempo, por agregarle años a una relación. Dejemos de romantizar los años de relación y romanticemos más bien la capacidad que podemos tener dentro de una relación para manejar conflictos. Yo por mucho tiempo creí y me puse también como meta no discutir con mi expareja porque las discusiones terminaban muy mal, porque él me hacía sentir muy mal cuando discutíamos y creía que mientras menos discusiones tuviéramos, más llevadera sería la relación y más exitosa. Y por último, muchas veces me callé, muchas veces dejé de decirle cómo me sentía y muchas veces exterioricé en mis hijos todo eso que fui acumulando por años y hoy me arrepiento de ello, porque el tiempo invertido no justifica nunca el seguir en una relación que no nos hace feliz. El tiempo perdido es una falacia. No existe tiempo invertido, existe tiempo perdido en relaciones que no nos llevan a ningún lugar. Y ese tiempo no lo vas a recuperar porque aunque a ti te parezca que lo estés acumulando en experiencias, que lo estés acumulando en beneficio a la familia, en ese tiempo también te estás desgastando, en ese tiempo también le estás dejando un mal ejemplo a tus hijos sobre lo que debe ser una relación, sobre lo que debe ser el amor. Y cuando yo me di cuenta de esto y reaccioné, me dije, no quiero que mis hijos crean que esto es el amor, no quiero que mis hijos crean que así se debe llevar un matrimonio. Y esa también fue una de las excusas, el qué va a pensar la familia, el qué van a pensar
mis amigos, el qué van a pensar mis hijos si yo decido terminar la relación. Y es que la opinión de los demás, y ya los dije antes en un episodio de podcast, no debe dictar tu felicidad. Al final eres tú la que vive dentro de la relación. Y por último, ni siquiera la opinión de tu pareja. Y he escuchado muchas historias de mujeres que dicen que al final de las relaciones, cuando es el hombre el que le plantea el final de la relación, ella, a modo de discurso, le dice todo lo que han hecho por él. Es que yo dejé mi carrera por ti, es que yo dejé mi profesión por ti, es que yo dejé mi ciudad, dejé mi familia por ti. Y terminan estos hombres diciéndonos, es que yo nunca te lo pedí. Y es cierto. Al final, cuando posponemos esa felicidad nuestra, que en último se traduce en nuestra paz, en nuestra conexión, en nuestra identidad, cuando posponemos todo eso por la opinión de familiares o de amigos, nos damos cuenta que esa gente lleva su propia vida y que esa gente no toma decisiones escuchando nuestras opiniones. ¿Cuántas veces has tenido una amiga que ha tenido una relación, una pésima relación, y tú sabes que no le conviene y tú le dices que no le conviene esa relación? Y esta amiga vuelve y repite y vuelve con este hombre una y otra vez, y solo toma la decisión cuando ya ha tocado fondo. Entonces entendamos también que esto aplica para el sí voy a terminar una relación. La opinión de las personas no debe influir en lo que tú sabes y tu intuición te está diciendo que debes terminar. Porque también me di cuenta después de separada que sus amigas, sus tías, sus familiares más cercanos tenían una relación distinta a la mía. Y por eso me cuesta mucho trabajo aconsejar a parejas de mis amigos, porque yo conozco a ese hombre o a esa mujer desde mi experiencia como amiga, no desde la experiencia como pareja. Y dentro de un hogar ocurren tantas cosas, chicas, ocurren tantas cosas que no conocemos, se dicen tantas cosas y no conocemos el comportamiento de las personas dentro de una dinámica familiar. Puede ser un buen trabajador, puede ser una persona muy exitosa, puede ser una persona muy altruista, pero no sabemos cómo es el comportamiento de esa persona dentro del hogar. Y pongamos nuevamente como ejemplo el caso de Giselle Pelicot, más de 50 años de matrimonio con un hombre que abusaba de ella y nadie, ni siquiera los hijos, podían darse cuenta de aquello. Un hombre que ante la comunidad era un ejemplo de caballero y sin embargo dentro de su casa estaban ocurriendo estas atrocidades con su mujer. Entonces también aprovecho esto para decirles a ustedes que se limiten de aconsejar, que se limiten de presionar a una mujer cuando ella ya siente que debe terminar una relación, porque no conocemos. Y aquí aplica muchísimo esto de cara vemos, corazones no sabemos. No sabemos cómo un hombre pueda comportarse dentro de su dinámica familiar con su mujer, con sus hijos. Y por tanto, cuando una mujer está de alguna manera pidiendo auxilio o tratando de buscar ayuda, debemos escucharla porque es muy fácil caer en la trampa de ver a una pareja como una familia ideal, como una familia ejemplar, e imaginarnos que algo ahí adentro no funciona bien. Otras de las excusas que yo me ponía muchísimo era el que tal vez si cambiaba algo de mí, si modificaba algún comportamiento mío, iba a mejorar la relación. Y esto, como ya lo dije antes, es un asunto de dos personas. Y si solo una persona está poniendo el esfuerzo, pero ese esfuerzo no está sostenido en un ideal correcto, no tiene bases desde la espontaneidad, no tiene bases desde la autenticidad, desde el amor genuino, no puede dar frutos. Porque si todo este cambio que queremos aplicar en nosotras está sostenido en lo que va a pensar mi familia o lo que van a pensar mis amigos de mí, el voy a hacer cambio porque ya le he invertido mucho tiempo y no puedo perder el tiempo que he invertido aquí, en el voy a hacer cambios porque
nadie es perfecto y allá afuera también hay cosas que están mal y más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Cuando nuestros cambios están enfocados en estas otras creencias que también nos desgastan, que también están enraizados en estas creencias que vienen desde los años en los que las mujeres no podían tomar decisiones sobre su vida, en los que las mujeres eran entregadas por su padre a un marido, en los tiempos en los que las mujeres ni siquiera podían tener una cuenta bancaria. Y aquí vuelvo a hablar una vez más de la independencia económica, porque el que puedas tomar una decisión como esta tiene mucha relación con tu libertad financiera y con tu independencia económica. Es muy difícil para mujeres que dependen de un hombre tomar una decisión como esta. Yo no le puedo aconsejar a ninguna mujer salte de tu matrimonio, salte de esa vida tóxica que llevas si no tiene un sustento económico, porque es muy difícil. La libertad en este sentido depende mucho de esa libertad financiera que puedan tener las mujeres. Y ya lo dije también en otro episodio, si ustedes están pensando en separarse, lo primero que tienen que asegurarse es ese fondo. Y no estoy hablando de que estén seguras de que cuando se separen, cuando se divorcien, ese hombre le va a dar, ese hombre les va a entregar. No, asegúrense de tener su propia cuenta bancaria, asegúrense de tener sus propios ahorros, asegúrense de tener un lugar en el que puedan vivir, porque cuando uno enfrenta una ruptura, muchas cosas cambian, muchas cosas tienen giros inesperados y es mucho mejor tener la tranquilidad de que ustedes tienen esas reservas, que tienen ese sustento para ustedes mismas y también para sus hijos si fuera el caso. Entonces ya voy a hablar de eso que quieren escuchar ustedes, cuáles son los elementos que a razón mía hacen que una relación esté realmente deteriorada y que lleve definitivamente a la ruptura. Una vez que yo identifiqué cuáles cosas eran para mí importantes dentro de una relación, fue más sencillo identificar cuáles son esos elementos que hacen que se deteriore una relación. Y para mí, número uno de importancia en una relación está la confianza. Número dos está la comunicación. Y número tres está el respeto. Por tanto, los elementos que hacen que una relación se deteriore están muy relacionados con esto. Y en este sentido sería, número uno, la falta de comunicación en una pareja. Cuando ya no existe un diálogo sincero, cuando ya esa persona no puede hablar contigo más allá de los problemas comunes del hogar, como qué vamos a cocinar hoy, a dónde vamos a ir el fin de semana, o los niños necesitan esto, cuando la comunicación está estrictamente ligada solo a estos factores y no hay conversaciones más profundas, no hay una conexión emocional, cuando ya no se hablan de otros temas, cuando ya no hay un diálogo sincero o se evitan ciertos temas importantes, esto definitivamente es una señal de que esa relación se está deteriorando. Cuando hay un desequilibrio del poder, cuando una persona domina todo el tiempo la relación y la otra se somete o la otra no es capaz de expresar lo que siente o no es capaz de establecer límites, esto también es una señal de que esa relación se está deteriorando. Por supuesto que cuando hay faltas de respeto, y con falta de respeto no solo me refiero a que te diga groserías, no solo me refiero a que te deje con la palabra en la boca, una falta de respeto también es ese silencio intencionado que puede haber. Yo viví durante meses en medio de ese silencio intencionado en el que uno habla con la otra persona no te responde. Falta de respeto también es no comunicar ciertas cosas dentro del hogar, no comunicar si usaste dinero, no comunicar si vas a llegar tarde a la casa, no comunicar ciertos gastos dentro del hogar o ignorar las necesidades de la otra persona. Por ejemplo, a la hora de dormir, si mi horario de sueño es a las 9 de la noche y tú no quieres dormirte a las 9 de la noche, pero entras al dormitorio y prendes luces cuando sabes que yo estoy dormida, esto también lo considero una falta de respeto. Y también está asociado mucho con el desprecio, este desprecio que también se ha hecho muy popular y veo que es muy común en las parejas y no sé, porque se ha vuelto una práctica cotidiana el que se hable mal de su pareja con otras personas, incluso delante de su pareja.
Esto me parece una tremenda falta de respeto, el burlarse, el decir lo que esta persona hace mal dentro de nuestro vínculo matrimonial. A modo de queja se hace mucho y no sé por qué la práctica se ha hecho tan cotidiana e incluso se ve tan normal que a veces he notado que en grupos de amigas, en grupos de amigos, los hombres y las mujeres hablan mal delante de sus amigos, de su pareja, se burlan, critican y hacen declaraciones en las que la otra persona se puede sentir ofendida. Y esto para mí también es una falta de respeto. Estas críticas constantes o esa falta de consideración hacia los sentimientos de la otra persona. Críticas desde el peso, el maquillaje, la ropa que te pusiste. Y esto a veces no nos damos cuenta, pero se ha vuelto tan común y solo tienen que ir a una reunión familiar y observar para que vean cuán común se ha vuelto esto. Y a veces lo tomamos como comentarios no malintencionados o a modo de chiste, pero sencillamente hiere los sentimientos de la otra persona y también lo considero una falta de respeto. Por supuesto que cuando hay infidelidades o hay traiciones de manera repetida, y no solo hablo de infidelidad con otra persona, con otra pareja, hablo también de esta infidelidad financiera. Ya tengo un episodio aquí donde hablo de eso. Hablo también de, por ejemplo, la pornografía, que muchos hombres, aún teniendo a sus parejas, vuelven esto un hábito cotidiano dentro de su hogar y sin darse cuenta hieren y laceran la autoestima de esa mujer que le está acompañando y muchas veces lo hacen sin el menor pudor, cosa que también es señal de que esa relación está deteriorándose. Y los elementos que menos solemos mencionar, pero que también están presentes en esas causas que hacen que una relación se deteriore, es cuando el crecimiento personal de las personas están en direcciones opuestas y esto tiene mucho que ver con la madurez emocional de cada uno, porque recuerdo que cuando inicié mi relación yo tenía solo 22 años, era una nena, yo tenía 22 pero mi expareja ya tenía 30 y en ese momento a mí me parecía que estaba con una persona muy inteligente, con una persona muy preparada, con una persona ya exitosa. Pero una vez que yo llegué a los 30 y me di cuenta de que este hombre quedó estancado y yo quería ir en otra dirección y yo quería crecer y yo quería estudiar y yo quería hacer más cosas y él, sin embargo, estaba muy cómodamente en esa posición, con ese sueldo, en esas condiciones, entendí que mi proyecto de vida ya no coincidía con el proyecto de vida de él. Y esto también tiene mucho que ver con lo que ya he contado en otros episodios sobre la infidelidad financiera, sobre el interés personal y, por último, el elemento más significativo y que no está separado de los anteriores que he mencionado, pero el elemento más significativo que nos demuestra que una relación ya llegó a su fin es esa falta de intimidad emocional y física. Por supuesto que cuando comienza a acumularse esa falta de comunicación, comienza a aumentar ese desequilibrio de poder, comienzan a aumentar las faltas de respeto. Cuando aparece la infidelidad, por supuesto que también esto nos lleva a esa falta de intimidad emocional y esa falta de intimidad física. Pero cuando ya llegamos a este punto de que no quiero que la persona me toque, no quiero que la persona me acaricie, no quiero que esa persona ni siquiera me respire cerca, yo recuerdo que yo llegué a un momento en el que yo le sentía mal olor, yo le sentía mal aliento, yo no quería que me hablara, yo no quería que me tocara, era muy incómodo para mí. Y aún así yo seguía poniéndome excusas, pero llegué a estar tanto tiempo sin esa falta de conexión física, sin esa falta de intimidad emocional, y aún me quería aferrar a esa idea de matrimonio. Y no me daba cuenta de que ya mi matrimonio, mi relación había llegado al final. Nuestra capacidad de establecer límites, de enfrentar conflictos y sobre todo de mantener una conexión emocional, de mantener una intimidad física saludable, es lo que nos lleva a todo lo demás, a poder tener conversaciones saludables, a poder planificar cosas a futuro, al poder incluso educar a nuestros hijos, el que tengamos esa conexión, esa intimidad física
hace que todo lo demás fluya, que todo lo demás funcione. Con esto no quiero decir que solo si hay conexión física, si hay conexión emocional, si hay intimidad, todo lo demás va a funcionar. Esto es un todo, esto es como, yo lo veo como un cubo Rubik, que todas las fichas se mueven y se deben ir engranando de forma tal de que cada cara, cada color coincida. Y si no funciona así, puedes haber terminado solo una cara y las otras están desordenadas. Esto no puede funcionar. Para que exista este engranaje perfecto, tienes que encargarte de ir ubicando cada color en cada cara que corresponde. A pesar de todos estos elementos que ya yo había descubierto que estaban acabando y deteriorando mi relación, yo seguí escuchando o seguí alimentándome de todas aquellas frases comunes y les voy a mencionar algunas porque cuando estaba pensando en este episodio me venían a la mente y decidí anotarlas. Una de ellas era aguanta, así son los hombres, y en mi país crecí escuchando mucho esto, que a las mujeres nos toca aguantar, que así son todos los hombres y la verdad es que no todos los hombres son iguales. Otra de las frases que incluso aparece en textos bíblicos es que el amor todo lo puede, todo lo soporta y no es cierto. Hay cosas que si se soportan ya no son amor, es toxicidad y nadie está obligado a aguantar todo por amor. Esto es una gran mentira. Si una persona es capaz de serte infiel, si una persona es capaz de agredirte emocionalmente y físicamente, eso no es amor y nada tiene que detenerte ahí. El amor que sí lo puede todo es ese amor y respeto hacia ti misma. Eso sí lo puede todo. Puedes quedarte sola, puedes empezar tu vida de nuevo, puedes incluso criar sola a tus hijos en nombre del amor. Ese amor propio sí lo puede y lo soporta todo. Otra de las frases era que es mejor estar mal acompañada que estar sola. Y esto viene desde el miedo, justamente el miedo a la soledad. Este miedo a descubrir nuestra capacidad de estar sola. Este miedo a nuestra incapacidad de sostener conversaciones en silencio, de escucharnos contar verdad. Y otra de las frases era, tú eres la mujer, tienes que mantener a la familia unida. Chicas, ustedes saben cuántas cargas imaginarias nos ponemos encima, cargas que nadie nos ha dicho que tenemos que llevar y en nuestro subconsciente está el que nosotras somos las encargadas de sostener a la familia. Nosotras somos las encargadas de mantener el hogar unido y esto es una absoluta mentira. Los hombres también tienen responsabilidad. Los hombres también tienen capacidad de mantener relaciones, pero solo si quieren y solo si eso también les hace feliz. Cuando un hombre ya no siente conexión emocional, cuando un hombre ya no quiere tener conexión física con una mujer, es señal de que ha dejado de amarla y no podemos sostenernos en esa relación cuando alguien ya no nos ama, cuando alguien ya no nos respeta, cuando alguien ya no nos escucha. Todas estas frases que me repetía o que había escuchado alguna vez reflejan esa cultura que normaliza el sacrificio femenino y que perpetúa también esa idea de que las mujeres deben soportar situaciones que no les satisfacen por el bien de los demás. ¿Y dónde queda nuestro bien propio? ¿Y dónde queda nuestra satisfacción personal? ¿Y dónde queda nuestro gozo y nuestro placer? ¿Por qué nos cuesta tanto o nos resistimos tanto a ver lo evidente? Por este miedo de estar sola que nos aterra incluso más que estar en una relación que nos hace infeliz. Porque creemos que la otra persona va a cambiar. Mantenemos viva la llama de la esperanza. Creemos que las cosas van a mejorar a medida que pasa el tiempo. Creemos que solo pensar en el futuro va a traer la solución a nuestra falta de amor. Y esto también está muy relacionado con la baja autoestima, porque a veces, yo diría que la mayoría de las veces,
no nos valoramos lo suficiente y esto no tiene que ver con maquillarte y ponerte bonita todos los días para salir al trabajo. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Esto tiene que ver con el cómo creer que merecemos algo mejor cuando nuestra estabilidad emocional depende de otra persona. Y esto solemos conocerlo como dependencia emocional o también dependencia económica. Nos resulta muy difícil tomar decisiones e irnos porque creemos que nuestra estabilidad económica o porque creemos que nuestra estabilidad emocional depende de mantenernos unidas con esa persona. Entonces, para darles más elementos en este episodio de podcast, he querido entregarles algunas preguntas que pueden hacerse para evaluar la salud de su relación, para evaluar, aunque yo creo que si están escuchando este episodio es porque ya tienen muchas respuestas que no han querido responderse, pero el que se estén preguntando si su relación ya llegó a su fin es una señal clara de que algunas cosas tienen que ser evaluadas. Y por eso también les voy a dejar aquí un cuestionario. Si quieren me pueden escribir y les dejo muchas más preguntas. Me pueden escribir acá en el episodio o me pueden escribir a mi WhatsApp personal que lo tienen también en mis redes sociales o me pueden escribir al Instagram pidiéndome que les dé más preguntas que puedan hacerse, aunque yo les digo sencillamente, si se están haciendo, con 3 preguntas que se hagan es suficiente, ustedes ya saben las respuestas y lo que le digo a muchas que me escriben es, si tu mejor amiga te estuviera contando esto, ¿qué le dirías? Y este cuestionario puede ser una herramienta para que ustedes reflexionen de manera honesta sobre su relación. Pueden responderse sí o no y que si la mayoría de las preguntas se responden con un sí, es momento de replantearse la relación. Y una de las preguntas sería, ¿te sientes constantemente infeliz o insatisfecha en la relación? ¿Sientes que das más de lo que recibes? ¿Te sientes menospreciada o no respetada por tu pareja? ¿Has perdido interés en compartir tiempo con tu pareja? ¿Sientes que ya no hay confianza o comunicación sincera? ¿Te da miedo expresar tus sentimientos o necesidades por temor a la reacción de tu pareja? ¿Te sientes atrapada o con miedo a terminar la relación? ¿Has pensado en cómo sería tu vida sin tu pareja y te sientes aliviada? ¿Sientes que has perdido tu identidad o has dejado de lado tus sueños por esta relación? ¿Te sientes más sola estando en la relación que cuando estabas soltera? Aceptar el final de una relación también es un acto de amor, es un acto de amor propio. Háblate y cuéntate verdad. Prioriza tu felicidad y prioriza tu bienestar emocional. Terminar una relación no es un fracaso, sino un paso hacia una vida más auténtica y plena. Busca apoyo en familiares, en amigos, en profesionales y quizás puedas encontrar en nuestro foro a muchas mujeres que estén pasando por la misma situación. Mereces una relación que te haga sentir amada, respetada y feliz. No te conformes con menos. No importa la edad que tengas, cuando sabes lo que quieres, sabes cómo lo quieres y tienes el valor de ofrecerte eso primero tú misma, es muy probable que puedas conseguirlo en algún momento. Y te lo está contando alguien que se atrevió, alguien que tuvo el valor pese a todas estas creencias, alguien que lo hizo con 2 niños pequeños en un país extraño, sin familia y sin muchos amigos a los que acudir. El amor real no duele. Lo que duele es aferrarnos a algo que ya no es amor. Terminar una relación tampoco es el fin de nuestras vidas. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Tu paz mental y tu felicidad valen más que cualquier relación. Y hasta aquí con el episodio de hoy. Me gustaría que me dejaran su opinión o me gustaría que contestaran la encuesta que voy a dejar acá en el podcast. Y recuerden que si este episodio conectó con ustedes o sientan que alguien pueda necesitarlo, compártanlo. No olviden calificar este episodio acá en Spotify o en iBox o en Castbox. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, aur aur.